Bien, ahí dejo el chat por acá, así estoy atenta a lo que me digan. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola. Doy el inicio a esta clase de repaso. Dos aclaraciones antes de empezar. La primera es que me guío con el programa nuevo que tiene 6 unidades, así que hoy vamos a dar hasta la unidad 3. Y la segunda es que en el caso de que quede alguna pregunta pendiente de respuesta, me voy a encargar de buscarla después y pasaré por el grupo de Telegram y por los grupos de WhatsApp para aquellas personas que queden con las dudas. Siempre y cuando, bueno, no podamos encontrar juntos la respuesta correcta de alguna pregunta. Bien. Ok. Voy a arrancar con la unidad 1 y voy a ir repasando velozmente los temas y haré hincapié en los puntos que yo considere que son más importantes a la hora del final oral. Bien. En la unidad 1 tenemos lo que sería toda la introducción a lo que es la macroeconomía. En la unidad 1 vamos a ver, vamos como a nombrar todas las cosas que se van a repetir con más énfasis en el resto de las unidades. Primero, el concepto de la macroeconomía. Macroeconomía es la rama de la economía que estudia las variables agregadas, que es la diferencia con microeconomía, que estudia por separado, digamos, a los agentes económicos, qué hacen las empresas, qué hacen las familias o los consumidores. Y en macro vemos cómo en conjunto cada área, cada agente económico es potenciador de las decisiones del otro y cómo eso influye en las macro variables. Entonces, desactivé la sala de espera, así que los que se conecten me parece que van a entrar de lleno, digamos. Si alguno ve en el chat que algún compañero no puede entrar, me avisa, por favor. Bien. ¿Cómo podemos nosotros registrar lo que sería la macroeconomía? La macroeconomía se basa en algo llamado contabilidad económica. Para los que estudiamos contabilidad, entendemos que es una manera de llevar ordenadamente los números de una empresa. En lo que sería la economía de un país funciona igual. Entre empresas usan un sistema de partida doble, le ponen nombres específicos a ciertas categorías para que cuando llegue la hora de comparar una empresa con otra digas, ah, bueno, en inversión están así, en activos están así. Y en economía pasa lo mismo, pero se usan cuentas específicas para registrar las actividades agregadas de esa economía. Eso es lo que se va a ver después en lo que es la unidad 4 en balanza de pagos, todas las cuentas que van a respetar, digamos, todos los países para que cuando llegue el momento de comparar cómo está un país con otro, vamos a decir que tenemos los mismos parámetros para comparar si está mejor o peor. Bien. Los problemas de la macroeconomía. Macroeconomía tiene muchísimos problemas que atender, ¿sí? Pero en esta materia vemos los principales, que serían eh, la producción, la tasa de desempleo y la inflación. Hice una pausa porque podemos verlo como problemas o como indicadores. En realidad son indicadores y si tienen feos números son problemas macroeconómicos. Entonces tenemos los indicadores y a través de la macroeconomía buscamos mejorar esos indicadores. Tenemos la producción o la actividad económica o el PBI, que trata de todos los bienes producidos en una economía. Más adelante hablaré de ese tema. ¿Y qué es lo que siempre va a buscar un país a nivel macro? Va a buscar que esa producción, esa actividad siempre crezca, siempre sea más y mejor.
con respecto a lo que es la tasa de desempleo. Uno esperaría que los niveles de desempleo sean o muy bajos o dentro de todo aceptables para lo que esa economía puede soportar, porque no olvidemos que cuando hay un porcentaje de gente desempleada, significa que ese porcentaje de personas no está produciendo, no está haciendo que la actividad o la producción de ese país crezca. Entonces significa que los que sí están produciendo van a tener que compensar a esa porción de habitantes que no tiene empleo. Y bueno, la tasa de inflación, que vendría a ser el nivel general, el aumento sostenido y generalizado en el nivel general de precios. Cuando todos los países tienen inflación, cuando hay problemas, se toman medidas que ataquen específicamente a ese problema o a ese indicador que está fallando o que no está funcionando como debería para que la economía crezca y la producción aumente. Entonces, esos son los tres principales macro variables, macroindicadores, pero no son los únicos, hay muchísimos. En esta materia nos enfocamos en eso porque son los tres indicadores que, a grosso modo, cuando los ves en las noticias, decís, ah, bueno, el país va más o menos bien, más o menos mal. Por eso enseñan estos tres, para que vos veas las noticias y digas, ah, vamos bien, ah, vamos mal. Bien, es muy importante aclarar que estos tres indicadores van a tener distintas medidas para solucionarlos o para mejorarlos con respecto al plazo en el que estemos hablando, ¿sí? Cuando hablamos de producción, por ejemplo, o cuando hablamos de inflación, hay medidas que se toman en el corto plazo para disminuir la inflación, como por ejemplo el control de precios, y a largo plazo se tienen que tomar medidas que ¿cómo es? Solucionen lo que sería la estructura de cómo se maneja ese nivel general de precios. ¿Se entiende? Es como atacar el problema de raíz. Entonces, es importante que se entienda eso también en la macro, que hay indicadores, pero que esos indicadores se van a tratar de una u otra manera según el plazo del que estemos hablando. En el corto plazo se le dice coyuntura, en el largo plazo se le dice eh, desarrollo. Hago esta aclaración porque por lo general la gente cuando dice coyuntura no entiende bien la palabra. Coyuntura es como imaginemos un agujero, uno va caminando por la calle y ve que el piso está agrietado, hay una coyuntura en el suelo y uno tropieza pero sigue caminando. Lo que sería a largo plazo, la estructura vendría a ser todo el recorrido de la calle en general, no solo ese pedacito que está todo quebrado, digamos. Si por ahí necesitan hacer alguna pregunta, abran el micrófono, no hay problema. Bien. Bueno, producción agregada y otras variables macro. ¿Quedó entendido lo de los problemas macroeconómicos? Bueno, por ejemplo, los bancos piden informes de coyuntura para renovar las calificaciones. Claro, son informes, vendrían a ser informes de ese momento para tener información actualizada y puntual de esa situación. Bien, buen aporte. Gracias. Bien, producción agregada. Si hay algo que a todos los países les interesa por igual es cuánto producen. Estoy produciendo al máximo de mi capacidad, estoy produciendo poco, puedo producir más, puedo producir mejor, o sea, la misma cantidad pero mejor. A todos los países les obsesiona esto de la producción porque indica que tan bien o mal parado puede estar un país. Más adelante veremos que no están así, pero en principio es lo primero que se mira en un país. ¿Qué tanto se produce? A ver cómo va. Como una empresa. Bien. Y para decir o medir cuánto producen, tenemos distintos métodos. Tenemos el método del producto,
perdón, el método del gasto, el método de la renta y el método del valor agregado. En macroeconomía y más que nada en los finales, lo que suelen hacer es tomar la definición del método del gasto o del producto, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos, bienes y servicios finales, nunca se olviden de esa palabra, finales, producidos en una economía durante un determinado periodo de tiempo, generalmente un año. Toda esa oración, ese es el concepto de el producto. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que las economías miden los bienes finales. No es que no miden los bienes intermedios, no los archivan, no los escriben, ni nada por el estilo, sino que se los agrupa en otros informes que a la hora de ver la macro, no es que miran esos informes, miran los finales, los productos finales. Entonces, tenemos los tres métodos, y de qué va a depender qué método utilizo o no para calcularlo, porque en la teoría dicen que los tres dan en promedio lo mismo. ¿Y qué es lo que voy a considerar? ¿En qué sector estoy? Si yo estoy en el sector del gobierno, lo voy a medir por el método del gasto. Si yo estoy en el rubro de las empresas, por ejemplo, voy a manejarme con el cálculo de la renta, que es la sumatoria de todas las retribuciones a los factores de la producción que forman una economía por una unidad de tiempo. ¿Qué significa esto? Que es cuánto voy a estar pagando los recursos para producir esos bienes finales. Pero a mí no me interesa tanto el valor de los bienes finales, sino el costo de esos recursos que estoy utilizando para producir esos bienes finales. ¿Se entiende? Dependiendo de en qué sector de la economía estoy, me va a importar más unos datos que otros. Y bueno, el valor agregado es el valor de lo producido menos el valor intermedio que se le va agregando, perdón, es para sacar cuánto valor se le va agregando a esa materia prima inicial, y no solo considerar los precios inflados de toda la cadena de costos que le van añadiendo costos al mismo producto. Por ejemplo, si yo produzco, no sé, muebles de madera, y el total me sale 1.000 pesos la producción, pero vendo a través de una sucursal en Chaco y pago un servicio de transporte, y ese servicio de transporte le agrega 500 pesos de valor a mi producción. Entonces, vender en Chaco me sale 1.500, ya no 1.000, sino 1.500. Entonces, para no tomar ese valor de todo lo que se infla en el valor final del bien, se considera el inicio y el fin para saber cuánto realmente es lo que le estoy agregando. Bueno, el valor el método del gasto final, todo lo conocerán quizá de memoria. Dice que el PBI es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones menos las importaciones. Esto me imagino que ya lo sabrán, ¿verdad? Bien. Bien, y bueno, visto desde la renta, tenemos lo que serían los impuestos indirectos. Ningún compañero está queriendo entrar, ¿verdad? Digo porque me saltan las notificaciones en la pantalla y... Agustín se unió al grupo recién de Telegram. No sé si él va a poder visualizar el enlace. Ahí me fijo, gracias. Disculpen, es que quiero que todos puedan repasar, digamos. Bien. Bueno, honestamente no creo que les pidan cómo calcular con los otros métodos, salvo por este, a no ser que ustedes hayan elegido el tema para iniciar su exposición con este tema del PBI, entonces sí van a tener que explicar
paso por paso porque es el tema que eligieron. Si hay algo que les molesta a los profesores, es que no sepas bien la unidad que elegiste para exponer, para empezar. Y un consejito, no se preocupen si la unidad que eligieron para empezar es la unidad 1.1, ¿sí? La idea de que elijan el tema es para que puedan empezar tranquilos, no para que ustedes impresionen a los profesores con su gran conocimiento. Es para que ustedes empiecen tranquilos y digan, bueno, hasta acá voy bien. Y después la pregunta que ellos les hagan van a probar los conocimientos que adquirieron. ¿Sí? Así que siéntanse libres de elegir cualquier tema que quieran. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que considerar dentro de estos distintos cálculos del PBI que tenemos, el del gasto, el de la renta y el del valor agregado? Tenemos que considerar que hay dos maneras de calcular el PBI, de considerar los valores del PBI. Uno es el PBI nominal y el otro es el real. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando nosotros hablamos de nominal, estamos hablando de su valor en dinero. Y cuando hablamos del real, estamos hablando de cuántos bienes se pueden adquirir perdón, cuántos bienes se pueden producir. Entonces, uno considera los precios y el otro considera las cantidades. La razón de esto es que se busca evitar el efecto de la inflación. ¿Por qué? Porque mientras con el PBI nominal sencillamente hacemos los precios de los bienes en una determinada cantidad de tiempo por las cantidades que se producen en esa misma cantidad de tiempo, lo que se hace con el PBI real es considerar un precio de un año relativamente estable, un precio de año base, y le pongo el 0 acá, y eso se lo multiplica por las cantidades de bienes que se produjeron en el periodo de tiempo actual. Entonces, al tener fijo siempre el precio y cómo van variando las cantidades, se considera que se quita el efecto de la inflación. Entonces, hay un valor real en bienes de cuánto realmente se produce en el país, cuánto es el PBI real. Entonces, ¿de qué otra manera se le puede llamar al nominal? Se le puede llamar monetario. Y el PBI real, la otra manera que se puede llamar es constante. También se le puede llamar corriente al PBI nominal. Bien. ¿Alguna pregunta? No sé, por ahí cuando hablo mucho me... Bien, Lorena, sí, el nominal es correcto. Gracias, gracias. Hasta ahora voy bien. No Bien. sé, no sé los demás, que Ok. no tengan miedo y puedan participar. Así se hace más interactiva la clase, pero creo que por mí está bien. Bien, gracias. A mí me sirve, si por ahí quieren que vaya más rápido o más lento, también me sirve saberlo porque como no estoy viendo sus caras de, sí, voy entendiendo, o, ay, no entiendo nada, me sirve leerlas. Bien, gracias, Nadia. Entonces, continuamos. Eso es lo que sería producción agregada. A grandes rasgos, esto sería lo más importante que tienen que saber. Sí o sí, a la hora de definir el PBI o el producto, no se olviden de la palabra final, ¿sí? Bienes y servicios finales producidos. Se los digo porque eso me hubiese ayudado a sacar la materia hace bastantes meses atrás. Bien, ¿en qué otros formatos se puede usar el PBI para analizar una economía? Está el PBI per cápita. El PIB per cápita, que
sencillamente lo que hace es, a la cantidad de la producción de la economía, se lo divide por el total de la población. Y yo les pregunto, ¿este PBI que se toma acá en el numerador es nominal o es real? A ver, ¿algún comentario? Nominal. Muy bien, sí, el real. Se toma siempre el real. En economía no les interesa el nominal. ¿Por qué? Porque al tener el efecto de la inflación, imagínate comparar el PBI de Argentina, que tiene una inflación del 51%, con el de Estados Unidos, que tiene una inflación del 2-3%. Es como que hay un desfasaje que solamente se va a dar por la inflación y no estamos considerando cuánto realmente produjo cada economía. Por eso, siempre se considera el real para comparar. Olvídense del nominal a la hora de analizar. Bien. Y algo importante y que pueden preguntarle como una preguntita tramposa es si el PBI per cápita se puede utilizar para comparar qué tan bien posicionado está un país en comparación de otro. ¿Ustedes qué les dirían? Bien, lo que ustedes tendrían que decir es que sí, pero con una muy importante aclaración, que no necesariamente explica 100% real la situación de ese país. ¿Por qué? Porque perfecto, el PBI per cápita es muy alto, sin embargo no es lo único que hay que tener en consideración. ¿Y por qué? Fíjense que en macro nos hacen analizar 3 macrovariables y no es por un capricho, es porque considerando las 3, inflación, desempleo y producción, o PBI, podés definir el rumbo de un país. Si vos solamente definís a un país por su PBI, ya sea el PBI en general o el PBI per cápita, te vas a dar una idea de cómo está, pero eso para nada te puede servir para definir si invertís o no en ese país, por ejemplo. Tenés que considerar la tasa de desempleo y la tasa de inflación también. ¿Se entiende? Bien, me están quedando 10 minutos. Eh, eh, eh. Bien. No se preocupen, hoy terminamos hasta la unidad 3. Voy a tratar de ir más rápido. Bien, eso tenemos con la unidad del PBI per cápita. Bien, pasamos a otra macrovariable. Tenemos la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es el número de desempleados sobre la PEA, la población económicamente activa. Más adelante también vamos a hacer más hincapié en esto porque se sigue hablando. No se olviden de estas 3 variables, tienen que relacionarlas y entender por qué se dan las 3. ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Tiene una razón. Bien, ¿cuánto más? Es esta tasa de desempleo, al igual que el PBI, tiene que considerarse junto con otras tasas, en este caso la tasa de actividad. La tasa de actividad mide la población económicamente activa sobre la población total que está en edad de trabajar. ¿Qué es lo que nos dice la tasa? Está bien, la tasa de desempleo nos dice el porcentaje de desempleados que hay dentro de la gente que quiere trabajar. Porque está la que quiere trabajar y trabaja y la que no quiere trabajar, perdón, y la que quiere trabajar y no puede hacerlo. Entonces, anexándole a esa tasa, tenemos la tasa de actividad que nos va a decir qué tan dinámico, qué tan activo la palabra activo, qué tan activo está el mercado laboral. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una tasa de actividad muy alta, significa que hay un montón de personas entrando y saliendo
de la posición del desocupado, ¿sí? Hay muchas más oportunidades. Si hay más tasas, significa, si hay una tasa alta de actividad, significa que hay mucha gente buscando trabajo. Y si hay mucha gente buscando trabajo, eso te anima a decir, ah, bien, entonces hay trabajo. Es como una sensación de ver qué es lo que está pasando afuera para más o menos guiarte, ¿se entiende? Por eso es importante esta tasa de actividad. Porque cuando uno sale al mercado laboral y dice, ah, no, pero la tasa de actividad está en un 2%, significa que hay muy pocas personas buscando trabajo. ¿Y por qué será? Pues porque no hay trabajo o no hay mucho trabajo, entonces no hay mucho sentido en buscarle. Y ya entras medio desanimado ya a buscar trabajo. Sin embargo, si tu tasa de actividad es del 40%, decís, epa, hay mucha gente allá afuera buscando trabajo. Debe haber más oportunidades para mí. Ese es el fin de esta tasa de actividad, ver la expectativa del mercado, si hay o no trabajo. Y las tasas de desempleo son el porcentaje de personas que no pueden encontrar trabajo y que quiere trabajar. Muy importante a esto viene anexado lo que sería la ley de Ockham, que por supuesto hablaré en profundidad cuando termine la unidad, porque la unidad 3. Pero lo que quiere decir acá es que la ley de Ockham va a relacionar lo que sería el PBI, o la producción, o la actividad económica de un país, con el desempleo, que la tasa de desempleo se simboliza con la letra U minúscula. Entonces, fíjense cómo acá, de una tasa de desempleo y el PBI, podemos sacar una ley de tendencia, porque Ockham dice, nos muestra una tendencia que hay de cómo el PBI se va a ver afectado, de cómo la producción va a afectar el nivel de desempleo. Por eso es muy importante analizar, a ver, esta macro variable, ¿con qué otra cosa la puedo anexar para analizar tal mercado, analizar tal situación económica o política, fiscal o monetaria? ¿Cómo pueden servirme? Mezclar datos, analizar en conjunto ciertas variables y datos para que me sirva la macroeconomía y tomar decisiones como buen agente económico que soy. Bien, hay otra ley que ustedes ya seguramente la conocerán, que es no es ley, sino se le llama curva de Phillips. Phillips lo que hace es interpretar cómo el nivel de desempleo afecta a la inflación. Entonces, fíjense, tenemos una variable en común en las dos teorías económicas y cómo el desempleo analizado con la producción tenés una tendencia y el mismo desempleo analizado con la inflación tenés otra tendencia, otra teoría que explica otra cosa totalmente diferente. Entonces, entiendan cómo se van relacionando los temas. Bien. Y después tenemos, dentro de las otras variables, porque ya estamos viendo la tasa de desempleo, estamos viendo tasa de inflación, estamos viendo ahora lo que sería el deflactor del PIB, que por fórmula vemos que nos indica que es el PBI nominal sobre el PBI real. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? ¿Cuántas veces este PBI nominal se... Sí, ¿cuántas veces, perdón, el PBI nominal se va a repetir dentro de este PBI real? Lo que es importante entender acá es la palabra deflactor, deflactar, es como desinflar. Muestra la relación
o la tendencia que hay entre estos dos indicadores que se calculan de manera diferente. Muestra la relación. Y fíjense cómo al lado de la filmina del deflactor del PIB está el índice de precios del consumidor. Acá lo que está diciendo es cuántas veces por el efecto de la inflación, cuántas veces se repite este PBI nominal dentro del real. ¿Por qué? Porque este está inflado. Entonces, ¿cuántas veces con el PBI nominal puede hacer uno real? ¿Se entiende? Si, por ejemplo, este resultado diera 2, todos los ejemplos que yo dé acá, por favor, no los repitan porque es solamente para que ustedes entiendan. Yo hablo para esclarecer nada más. Ustedes, con su brillante intelecto, podrán utilizar palabras técnicas. Yo acá quiero dejar en clara las ideas básicas, ¿sí? Para que cuando vayan seguros de lo que están diciendo, pero con las palabras técnicas que los profesores quieren escuchar. Entonces, significa que 2 veces el PBI nominal podría entrar. A ver. Sí. Disculpa, te está quedando un minuto. Bien. Bueno, entonces, hagamos una cosa. Corto acá y ustedes tienen 10 minutos, ¿sí? Y yo reordeno el tiempo para que me alcance para terminar hasta la unidad 3. ¿Ok? Tener grabación.